Lo que sigue es una descripción de cómo un conflicto entre Rusia y los Estados Unidos podría pasar de una guerra convencional a una guerra nuclear total. Esta simulación está fundamentada en el poderío real a nivel atómico entre las naciones. Disparos de advertencia nuclear. La simulación comienza en el contexto de un conflicto convencional. Con la esperanza de detener un avance de los Estados Unidos y la OTAN, Rusia lanza un disparo de advertencia nuclear desde una base cercana a la ciudad de Kaliningrado. La OTAN toma represalias con un solo ataque aéreo nuclear táctico. El plan táctico. A medida que se cruza el umbral nuclear, la lucha se intensifica a una guerra nuclear táctica en Europa. Rusia envía 300 ojivas nucleares a través de aviones y misiles de corto alcance para golpear las bases de la OTAN. Las tropas de avance de la OTAN responden con aproximadamente 180 ojivas nucleares a través de sus aviones. El plan de contraataque. Con Europa destruida, la OTAN lanza un ataque estratégico con 600 ojivas nucleares desde tierra estadounidenses y misiles submarinos dirigidos a las fuerzas nucleares de Rusia. Antes de perder su sistema de armas, Rusia lanza respondiendo con misiles desde silos, vehículos móviles de carretera y submarinos. Con el objetivo de inhibir la recuperación del otro lado, Rusia y la OTAN apuntan a las otras 30 ciudades y centros económicos más poblados, utilizando de 5 a 10 ojivas para cada ciudad, dependiendo del tamaño de la población. Y tú vives preocupándote por tantas cosas. En lo personal creo situaciones soñadas. Lucho para que ocurran, no necesitas mucho. Hace tiempo perdí mi reloj y mi celular, quién sabe dónde lo dejé esta vez. Pasará lo que tenga que pasar. Quizás algo que sí pasará es que jamás pase nada.